Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que Quimmo TV Radio Digital no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Son de responsabilidad de quienes la emiten. Amanece hasta que Dios anochece, se ve en el campo sembrando, feliz el agricultor, hasta que llegue la hora de regresar a su casa, donde lo espera su amada, madre e hijos también, donde lo espera su amada. Ya se acerca la cosecha, dice contento a sus hijos, tendremos en abundancia café, maíz. Adelante, don Lucho. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, hermanas y hermanos del agro, buenos días, hermanos ecuatorianos, buenos días, campesinos de mi patria, buenos días, agricultores del litoral ecuatoriano, buenos días, un abrazo sincero, cordial, atento a todos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos permiten, pues todos los lunes y miércoles a esta hora de la mañana ingresar a vuestros hogares, a su lugar de trabajo, en su vehículo, donde quiera que se encuentren. Buenos días, hermanos y hermanas. Este es el programa Dignidad Montubia, la hora de la verdad, y aquí está su servidor, su amigo de siempre, Lucho Alvarado. Aquí estamos para compartir con ustedes estos momentos difíciles, muy complejos que vive el país, y tratamos de alguna manera con nuestras opiniones, con nuestro criterio, un poco ponerle claridad a toda esta situación difícil que está viviendo el país, muy difícil, y que desgraciadamente lo intentan mantener así en la más absoluta oscuridad para que los pueblos, los ciudadanos, no entendamos absolutamente nada. Esa es la realidad, esa es la verdad, las evidencias están sobre la mesa. Así es, las pruebas, los hechos están ahí, no hay cómo perderse. Así que bueno, el día de hoy estamos aquí, pues hoy miércoles 27 de marzo. Ya este viernes es Semana Santa, nuevamente otro feriado que realmente no sabemos pues cuál es el resultado de estos feriados, porque son días de ocio para tomar, para beber, para fumar, para qué sé yo, la gente aquí en las ciudades como Guayaquil, Machala, Puerto Viejo, o sea, no tiene otra cosa que hacer. Entonces nadie direcciona estos feriados precisamente para establecer o para ejecutar políticas de inclusión económica. Este es el momento, y siempre lo venimos diciendo, en las grandes ciudades como Guayaquil, donde existen amplios sectores de pobreza extrema ya. Estos son los momentos de feriados, los famosos feriados, son momentos para poder aplicar políticas de inclusión económica, aprovechando la presencia precisamente de los pueblos y nacionalidades, indígenas, montubios, negros,
cholos, mestizos, que estamos en Guayaquil, somos parte de esa diversidad cultural de Guayaquil, y es ahí precisamente donde deben aplicarse políticas de reactivación económica sustentados en la cultura, en esa riquísima culturalidad, en esa rica gastronomía, en esos ricos saberes, en esas ricas juegos autóctonos, qué sé yo. Se pueden desarrollar mil de actividades desde la municipalidad, desde el GAT municipal, desde el GAT cantonal, por supuesto. Eso es lo que llamamos desarrollo económico endógeno, sustentado precisamente en esa rica diversidad cultural. Entonces, eso es lo que debería de suceder, pero realmente solo se mira al sector empresarial que tiene sus beneficios en las playas y bueno, se reactiva la economía de las playas de vez en cuando en estos feriados, pero en la ciudad donde está el gran grueso de la población no se hace absolutamente nada. Eso se llama falta de imaginación, falta de creatividad, falta de preparación de las autoridades. Eso no entienden. Entonces, obviamente, la pobreza extrema es la que está consumiendo a las ciudades y se organizan estos eventos culturales, de distracción, de diversión, de esparcimiento, ¿no? Utilizando la cultura de esos ricos pueblos que están ahí, pues créanme que va a haber un resultado económico, porque la gastronomía, a ver, los negros van a hacer el encocado de cangrejo, los montubios van a hacer pues los bollos, las tortillas de maíz, qué sé yo, a ver, los indígenas van a hacer la fanesca, o sea, con el apoyo, el patrocinio, la dirección del municipio, pues para eso son los GAT cantonales, pues para eso son los GAT locales, los gobiernos autónomos descentralizados son para eso son, para desarrollar la economía, para desarrollar la ciencia, para desarrollar lo social dentro de su territorio. El desarrollo social, económico, ambiental, cultural, político es imprescindible, pero parece que eso no está en la mente de los alcaldes. Entonces ahí está, mire, hoy día un feriado que debería de ser aprovechado, pero como no hay nada que hacer, la gente se dedican a fumar, se dedican a tomar, a beber, se dedican a perderse, o sea, no hay nada que hacer porque no todos tienen para ir a la playa. Así es, no toda la gente está en condiciones de ir a la playa y una pobreza extrema. Entonces, ahí está el problema, la pobreza extrema en el sector de ciudades importantes como Guayaquil, pues son el caldo de cultivo para el tema del microtráfico, para el sicariato, para la prostitución, la drogadicción, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Entonces, no hemos aprendido nada. Ni siquiera intentamos aprender estos criterios, estos conceptos que son válidos. Entonces, bueno, ahí está mi solidaridad con los pueblos indígenas. Nuevamente tenemos que expresar nuestra condena, nuestro rechazo a la agresión sufrida por los pueblos indígenas allá en Palo Quemado, en sectores de Cotopaxi. Incluso van a haber algunas reacciones de los pueblos indígenas de Imbabura y otros sectores de la provincia de Bolívar que están siendo agredidos, atacados por la fuerza pública, por el simple hecho de defender sus territorios, por el simple hecho de proteger el agua. Por favor, la minería destruye el ambiente, destroza el ambiente. La minería contamina, destruye, aniquila la naturaleza. Eso lo conoce el mundo. Aquí no es que hay buenas prácticas de minería ni cosas por el estilo, aquí lo que hay es zapada. Si vivimos en un estado narco, un estado corrupto, ¿qué podemos esperar de las autoridades? La zapada.
Entonces, obviamente, se agrede a las comunidades por el simple hecho de defender su derecho a mantener su tierra en armonía con la naturaleza, de proteger el agua, porque esa agua que baja de los páramos es el agua que llega acá, pues, al Daule, al Vinces, al Babahoyo. Sí, esa es la realidad. Entonces, parece que los indígenas son los únicos que tienen un criterio claro de la realidad que está en este momento azotando el país. Y después vienen y se descargan contra Leonidas Issa, acusando a Leonidas Issa de todo, cuando los provocadores de esta situación, de esta agresión, ¿no?, de este ataque sufrido por las comunidades indígenas, pues son los propios gobernantes, son las propias autoridades. Ese es el problema que tenemos en el país. Entonces, tratamos de hacer creer que hay una consulta previa con 70 miembros, cuando son 1.200 los habitantes de ese sector. Solo de ese sector, 1.200 habitantes. Y se hace una consulta previa, supuestamente, entre comillas, con 70 personas, con 70 inconsecuentes, seguramente 70 comprados, 70 vendidos, 70 traidores a sus propias comunidades, a su propio pueblo, a su propia familia, que les importa un carajo morirse mañana. Así es. Esa es la historia desgraciada de nuestro Ecuador. Esa es la historia para los que conocemos la historia del Ecuador, porque tenemos la suerte de haberla leído. Puchica, esa es la triste historia llena de traidores, desde la época de Bolívar, pasando por Alfaro, hasta la actualidad. Fíjense ustedes, esa es la historia del Ecuador, esa es la realidad. Entonces, decir estas cosas son necesarias, es importante, ya basta de mantenernos tapados con una venda en los ojos, tratando de ser lo que no somos, de parecer lo que no somos. Ahí está. Entonces, nuestra solidaridad con los hermanos indígenas por el atropello sufrido. Hay dos leyes, hay dos tratados internacionales, hay dos tratados internacionales, están a la vista, están a la luz pública. Ahí está. Dos tratados internacionales firmados en el 2008 y el 2015, tanto de las Naciones Unidas como de la OEA, Organización de Estados Americanos, que le dan forma ya legal, jurídica, al tema de la consulta previa. Y ahí los estaba leyendo. Establece con claridad que esa consulta previa sí es vinculante. Lo que no lo dice en la Constitución de la República, donde el boquilla de Correa, pues no le interesaba, porque él vendió las minas, él vendió territorios, entregó territorios, concesionó territorios a las grandes empresas mineras. Más de 1 millón de hectáreas, recuerdo, se hablaba en el 2010. Imagínense, han pasado al 2024, ¿cuántas hectáreas habrán entregado a estas alturas a las empresas mineras chinas, canadienses, norteamericanas, etcétera? Y en perjuicio de la gente pobre que vive ahí. Entonces, nuestro rechazo, Pablo, en tema personal, como Lucho Alvarado, por supuesto, gracias a este espacio, tenemos este espacio gracias a la solidaridad, a la generosidad de los principales ejecutivos de Quinmo TV Radio. Quinmo TV Radio, gracias a la familia Quinde, a sus ejecutivos, quienes nos permiten a los montubios tener este espacio. Somos nosotros responsables de los que expresamos y decimos en este espacio, no el medio de comunicación. Entonces, nuestra solidaridad, mi solidaridad para los pueblos indígenas
que han sufrido esta agresión y este atropello por el simple hecho de defender la vida, de defender el agua, la pureza de la naturaleza. Eso es todo. Esa es la realidad. Entonces, también quiero expresar mi solidaridad y la solidaridad de nuestro pueblo frente a las situaciones difíciles que están viviendo los alcaldes. El asesinato de esta chica jovencita chica de San Vicente realmente es espeluznante. Es difícil de aceptar, pero ya van algunos alcaldes que han sido asesinados. Aparte de eso, expresar nuestra solidaridad, mi solidaridad y la de mi pueblo, al alcalde de Balsar, cuyo domicilio fue avaliado hace algunas horas atrás. Entonces, realmente lo que habíamos dicho ya con mucha anticipación desde el año pasado, de que los alcaldes iban a ser víctimas del narcoestado, del estado narco en que estamos viviendo, y que no somos culpables nosotros de haber construido ese estado narco, pero somos culpables por haberlo permitido, por haber elegido a los mafiosos para que desde la asamblea, desde los gobiernos, desde los ministerios, desde los diferentes espacios e instituciones públicas, consoliden el narcoestado. Claro, el pueblo es el responsable. Mi solidaridad quiero expresar para el alcalde de Balsar, cuya familia fue puesta pues en riesgo y que definitivamente es un hombre bueno. He escuchado, he oído de que está muy familiarizado con las comunidades montubias, que está prestando apoyo, ayuda a la gente del agro, a la gente del campo, tratando de poner el municipio a la disposición de las comunidades para que puedan establecer algunas actividades, algunas soluciones, buscar algunas salidas, como el caso del proyecto Profecpián. Nosotros en lo personal hemos estado apoyando a las comunidades montubias de Balsar para que puedan ejecutar el proyecto Profecpián. Ahí está la posibilidad de que ellos puedan construir una planta de elaboración de quesos, de lácteos, o sea, una planta de elaboración de quesos, de yogures, para que puedan vender en las carreteras, en todos los lugares, se puede vender en los pueblos cercanos, se puede vender, se puede hacer comercio. Esas son las ciencias endógenas que nosotros venimos hablando hace tiempo. Una reactivación económica desde las ciencias endógenas, desde los saberes ancestrales, desde el conocimiento propio de las comunidades, desde esas realidades, desde esas experiencias. De eso es lo que estamos hablando hace años. Ya tenemos 30 años hablando de lo mismo. Entonces, realmente ahí está la salida a los problemas, y este alcalde ha tenido una muy buena posición, un buen entendimiento con las comunidades montubias, con las comunidades del agro de Balsar, del agro balsareño. Lamentamos lo que ha sucedido, nos solidarizamos con el alcalde, con su familia y con el pueblo de Balsar, pero esto es lo que estamos hablando nosotros. Si no se combate la pobreza, si no se combate la pobreza extrema en las ciudades y la pobreza rural en los campos, en nuestros cantones, en nuestras parroquias, todo esfuerzo será inútil, será en vano. Peor, ahora cuando los gobernantes ecuatorianos, los cogobiernos que ejercen el poder hoy en el Ecuador, el cogobierno, Correa, Nebot y Novita, que ejercen el poder en el Ecuador, ahí están las evidencias, están las pruebas, están los hechos. No hay cómo perderse, aquí no se trata de adivinos, sino ahí están los hechos y las pruebas. Entonces, ese cogobierno no va a resolver
ningún problema, porque en la proforma presupuestaria del 2024, que la aprobaron de la misma manera, sacándose la vuelta, escondiéndose, saliéndose de la sesión, ahí está. No hay un solo centavo para inversión pública y poder darle mantenimiento, reactivar la producción petrolera en Petroecuador. Ir a producir gas en el Golfo o en los mecheros que están en la Amazonía, ahí ardiendo 400 y pico de mecheros, contaminando el ambiente, matando a las familias pobres de la Amazonía, a las nacionalidades y pueblos indígenas. ¿Y ve? ¿Tienen o no tienen razón y derecho de protestar las comunidades indígenas? Entonces, no hay un solo dólar de inversión para producir gas, para ahorrarnos ese dinero con las importaciones, pero claro, como las importaciones benefician a las mafias petroleras, entonces obviamente no hay un centavo para las telecomunicaciones que dirige el señor Topi. Ellos son los que están manipulando todo ese sector, el candidato social cristiano, el candidato de Nebot, Jack Topi, el sicario internacional ese. Están destruyendo el país a propósito para mañana privatizar todas estas áreas. Ahí está CENEL, totalmente en manos de las mafias políticas, controlado totalmente por las mafias políticas. Yo no sé ya en qué idioma hablar esto, porque hay mucha gente como que no lo entiende. A ver, voy a utilizar una metodología que siempre la utilicé, hablar con sencillez. En los años 2009, 10, se permitió el ingreso, se permitió la vinculación de grupos delincuenciales dentro del Estado. Están las fotografías, están las fotos, están los eventos, están los hechos. Se permitió que grupos delincuenciales ingresaran a muchas instituciones del Estado. Hasta asambleístas fueron o son. Estos grupos delincuenciales se consolidaron en todo el sistema de gobierno, en todo el sistema de la administración pública, se fortalecieron en el gobierno, en los gobiernos, y hoy son quienes tienen el control total de la administración pública. Son los que imponen la realización de un contrato, con quién se tiene que contratar, a quién se debe de contratar y la obra que se debe de hacer. Esos grupos no se infiltraron, los llamaron a vincularse con el Estado, dentro del Estado. El IES, CENEL, CNT, Telecom creo que se llaman las comunicaciones, todo. Es decir, manejan el sistema de compras públicas del país. Esos son los grupos delincuenciales organizados, GDO creo que se llaman, con quienes yo nunca me meto, porque ellos no son el origen del problema. El origen del problema son las mafias políticas. Ese es el origen del problema, las mafias políticas. Estos grupos delincuenciales organizados son el resultado de la corrupción, el resultado del robo, del asalto, del atraco cometido por esas mafias políticas. Entonces, estos grupos delincuenciales, yo que conversé mucho con ellos, investigué mucho con ellos, cuando injustamente me tuvieron preso en la penitenciaría del Litoral durante 8 meses, acusándome de 3 delitos que nunca cometí y que la misma justicia correísta que me persiguió me declaró inocente. Es más,
en 2 de los 3 juicios penales quedó establecido la inexistencia del delito. Nunca hubo el cometimiento de ese delito, nunca existió. Lo inventaron, porque así inventaban los correístas en el gobierno de Correa. Así inventaban falsos positivos. Así como le inventaron a Galo Lara, como le inventaron al chico ¿cómo se llamaba? Fernando, vaya, pues que lo secuestraron en Colombia y todas estas cosas, ¿sí? Y eso es lo que me preocupa, eso es lo que me preocupa, porque nuestro presidente como que empieza a aprender estas malas costumbres que dejaron esos correístas establecidos en el país, ese gobierno nefasto de Rafael Correa. Y ya vemos, hay un caso, el de la vicepresidenta de la República, un hijo ha sido detenido, está preso en La Roca, o sea, como criminal de alta peligrosidad. Y está detenido y acusado de un delito y que ya esto apesta a sospecha. Apesta a sospecha como que este es un conflicto de mafias, porque todos sabemos qué partido candidatizó al señor presidente. Todos sabemos que fue el partido de los morenos, de la mafia morenista, donde estaba Cortázar, el prófugo, hoy buscado en el país. Entonces, ese misterio de la vicepresidenta y ya nadie debe de ser candidato a vicepresidente porque mañana cualquier presidente lo coge y lo bota y lo tira a cualquier lado. Mañana lo mandan a Ucrania, mañana lo mandan al monte, mañana lo mandan a cualquier lado. O sea, ¿para qué elegimos vicepresidente? Fíjese la mediocridad de la clase política nuestra. Fíjese la mediocridad que ni siquiera tienen establecido las funciones del vicepresidente. O sea, que es un adorno a la disposición del presidente. Pero en este caso, como que apesta eso a mafias. Porque parece que eso hay que investigar. La prensa, los periodistas acuciosos, que sí lo hay, decentes, deberían de investigar el tema. Porque hay tanto misterio que rodea esto de la señora vicepresidenta y como que esto involucra al presidente de la República. Porque él fue candidato de un partido mafioso, del partido mafioso que era Alianza País y todos estos partidos de los morenos, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamaban, Partido Amigos, no me acuerdo, pero él fue candidato de eso y esa candidata a vicepresidenta se la impuso, se la impusieron, es lo que se deduce, se especula, porque no hay una explicación oficial. ¿Cómo darle con tanta hazaña a una mujer? Sea o no sea culpable el muchacho, pero enviarlo a La Roca ya, carajo, puchica, eso ya da que pensar. Igual, como digo, el ataque a las comunidades indígenas se parece a los ataques que hacía Rafael Correa a las comunidades indígenas por el mismo tema de la minería, imponiendo la minería a sangre y fuego, utilizando a la fuerza pública para que maten, agredan. Ahí sí mataron a Bosco Busuman, a Tendexa, líderes indígenas. 3 líderes indígenas fueron asesinados. El uno se suicidó con una cuerda en el cuello y se arrojó al río y dijo que fue suicidio. El otro lo mataron con una bala de alto calibre que usa las Fuerzas Armadas, pero le pusieron un perdigón de esos de escopeta de chimenea para decir que lo habían matado los mismos indígenas. Todo esto fueron hechos públicos que se ventilaron en su debido momento. Entonces, debemos de preocuparnos, hermanos y hermanas, de que las cosas en este país sean claras. Y a eso es que yo los invito, en este espacio montubio, en este espacio dedicado a los pueblos montubios, porque ¿qué me puedo poner a hablar yo sobre el tema de la producción, el tema de acá? Si la desgracia que estamos viviendo no nos permite ver más allá de lo que estamos sufriendo realmente. No vamos a salir de esto si no entendemos primero la realidad del país. ¿Cómo nos vamos a reactivar económicamente si no entendemos la realidad del país?
¿Qué es lo que nos está pasando? Porque estamos empujando para el norte, estamos empujando para arriba y los otros están empujando para abajo, están empujando para los costados. La gente no sabe realmente lo que está pasando. O sea, sienten el dolor, sienten la pobreza, sienten la miseria, están huyendo, se van, las familias se rompen. Los pobres huyen hacia el campo porque de la ciudad los han botado, se les han cogido la casa y del campo se le están llevando las fincas, se le están llevando las casas. O sea, esto es una situación terrible que la estamos viendo en Haití, la estamos viendo en Haití. Entonces, hay situaciones realmente que deben de ser investigadas porque personas como yo, que tenemos cerebro, que tenemos un poco de inteligencia, pues decimos, bueno, esto ya se puso sospechoso. Entonces, hermanos y hermanas, la situación de los alcaldes, la situación de los pueblos indígenas, la situación que está viviendo el pueblo ecuatoriano, esto no puede continuar. Esto no debe de continuar. Debemos de ponerle punto final a esto. Y el punto final lo debe de poner el pueblo castigando a los causantes de esta desgracia, de esta tragedia. Entonces, a veces me aparto del tema porque son tantas cosas que hay que hablar y hay que relacionar para que el oyente, para que el que nos está viendo, el que nos está escuchando, entienda la realidad, vaya comprendiendo, y es fácil comprenderla, solo se necesita sentido común, funcionar el sentido común, funcionar el razonamiento lógico, que es lo que yo le pido a Dios todo el tiempo. Oro para que me dé la capacidad necesaria para poder razonar, para poder pensar, para poder meditar, para poder entender la realidad. Y desde mañanita yo estoy buscando ya los textos, estoy buscando en el internet las noticias, no solo de aquí del país, sino las noticias que salen en el mundo, porque en el mundo somos noticia mundial nosotros los ecuatorianos. Este crimen de la alcaldesa es una situación mundial. La balacera que le pegaron al alcalde de Balsar ya es una noticia mundial porque está diciendo lo que los ecuatorianos están sufriendo, están viviendo. Entonces, ya nos ponen hasta el hazme reír también, porque una cadena de televisión española daban una noticia jocosa sobre la borrachera del señor presidente de la República ya en su visita a Europa. Yo realmente, a mí me interesa un comino la borrachera del presidente o con quien se acueste o que haga lo que le dé la gana en su vida privada. Pero lo que me molesta es que él es el presidente de la República, pues. Está representando a nuestro país. Y él es el responsable de todo lo que pasa en el Ecuador. Porque nadie le puso un puñal en el pecho o en la garganta para decirle, oye, ve, toma, ve. Ándate a hacerte cargo del Ecuador. Ellos lo buscaron. Pero desde la primera ley, me llamó mucho la atención la primera ley, cuando le condonó las deudas a los empresarios y banqueros tramposos. A los que más tienen les perdonaron más de 2.500 millones de dólares. Y a los pobrecitos del Banco de Fomento, los pequeños agricultores que están endeudados con el Banco de Fomento en liquidación desde hace un montón de años, que son deudas ilegales e inmorales, no se las condonaron, que son menos de 200 millones, y condona a su grupo, a su sector, a su gente, 2.500 millones de dólares. Desde ahí me llamó la atención. Y no fue solo él, fue la Asamblea Social Cristiana y Correísta los que aprobaron esa consumación de esa ley injusta, inmoral, de perjuicio para el Ecuador. Ellos, correístas y social cristianos, lo aprobaron en la Asamblea Nacional. Así es. Y después aprobaron, ellos hicieron los locos, no trataron el tema, no rechazaron, no aprobaron nada, el tema del IVA al 15%. Ahí está. Se hicieron los locos. Y ahí tenemos el IVA al 15%, que es realmente una situación terrible, especialmente en la clase media, porque el pobre aprendió a ser pobre, aprendió a comer una sola vez al día, o a veces come pasando un día.
Pobrecitas criaturas que ni siquiera estudiar van. Pero la clase media acostumbrada a su desayunito, su cevichito, su encebollado, definitivamente van a sufrir las consecuencias de esta desgracia. 5:35 de la mañana, Quimmo TV Radio, Dignidad Montuvia, su servidor Lucho Alvarado. Sí, yo me llamo Luis Alvarado, pero más conocido como Lucho Alvarado. Me gusta y mi libro lo firmo como Lucho Alvarado y las cosas que escribo las firmo como Lucho Alvarado, el modelo de económico desarrollo económico endógeno del pueblo montubio, el modelo educativo y todo lo que voy creándolo y que lo pongo a disponibilidad de toda la gente. Yo no soy mezquino ni egoísta, todos los envío por WhatsApp a todo el mundo para que la gente vaya viendo que hay salidas, que hay soluciones. Desgraciadamente necesitan liderazgo y ese liderazgo lo tienen que ejercer, les guste o no, los alcaldes, porque para eso son alcaldes. Los alcaldes no son las figuras decorativas para hacer monumentos a la mamá, monumentos al caballo, monumentos a los murciélagos, a las golondrinas, poco de monumentos que hay ahí en Paján. En Paján, sí, en Paján. Y la gente no tiene caminos vecinales, no tiene carreteros, no tiene nada. No pueden ni siquiera comunicarse de una parroquia hacia un recinto, no tienen absolutamente nada, pero tienen monumentos a las golondrinas, monumentos a los elefantes, monumentos ya no me acuerdo a qué más, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, hermanos y hermanas, cómo se ejerce una alcaldía en el territorio sin el mínimo conocimiento, sin el mínimo criterio. Entonces los alcaldes no están planificando ningún desarrollo. Entonces, cuando Lucho Alvarado y los compañeros técnicos, ingenieros, economistas, estudiosos del pueblo montubio, les planteamos una salida, no la entienden. No la entienden. O sea, ni siquiera saben los problemas que tienen en la alcaldía. El problema de las alcaldías es que tienen que liderar la reactivación económica, porque de lo contrario, esos alcaldes van a ser víctimas de la violencia, víctimas de la inseguridad, víctimas de la extorsión y el chantaje. Porque lo que sucede es que las bandas comienzan a infiltrarse en los GAD, y a disputarse los contratos, a disputarse el billete del presupuesto. Entonces al alcalde lo presionan de un lado, lo presionan del otro lado, termina uno de esos lados matando al alcalde. Esa es la realidad. ¿Quiénes impulsaron la vinculación de esos grupos de delincuencia organizada? Pues en la época de Correa, así de fácil, así de sencillo, los metieron en la policía, los metieron en la comisión de tránsito, en la ATM, los metieron en todas partes, los hicieron asambleístas, los hicieron alcaldes, los hicieron de todo. Ahí está. Vaya pues saque ahorita esos grupos económicos, perdón, esos grupos del crimen, esos grupos delincuenciales organizados, vaya pues sáquelos ahorita. ¿Cómo los van a sacar? Entonces, si se hace reactivación económica, la gente va a estar produciendo, no va a tener necesidad de ir a buscar el sicariato, no va a tener necesidad de ir a buscar la droga, no va a haber necesidad de buscar el microtráfico, porque tiene una actividad rentable. Si hoy los agricultores arroceros pierden plata, como siempre lo han dicho, pues porque están produciendo de entre 60 y máximo 80 sacas de arroz, 60 y a veces hasta menos por hectárea. Sí, cuando los agricultores arroceros peruanos están produciendo 120 sacas de arroz por hectárea. Mírese usted, o sea, mitad por mitad estamos perdiendo, ahí está la ganancia, pues. Que los insumos son caros, que son carísimos, que los insumos no, ya son una explotación más que le hacen al agricultor, pues ya no hay por qué comprar los insumos, hay que elaborar nuestros propios insumos orgánicos. Ya no hay para qué comprar esa urea. Los hermanos peruanos lo están haciendo, los lojanos ya lo hacen hace años, tienen como 6, 7 años, gracias a nosotros que impartimos este conocimiento, pero ellos se prepararon, se fueron al Perú y los agricultores de Zapotillo y de Macará, ahí están
Ahí está un doctor, un científico, Mariano Montaño, ese sí, un auténtico PhD con mucho conocimiento, está ahí produciendo la azola, la alternativa a la urea, y con tantas guerras que se van a reventar, a explotar ya mismo, pues la urea no va a tener acceso a la gente a comprar un saco de urea, no lo necesitan porque además contamina el suelo. Entonces ahí está la solución, la sola. Ahí está. O sea, es fácil hacer agricultura a bajo costo. Es fácil producir mucho más. Es fácil mejorar la productividad. Es fácil hacer a la agricultura rentable. Claro que es fácil, pero es un proceso, es un procedimiento. Hay que saber, son tecnologías, son técnicas que hay que saberlas, pues. Y eso es lo que nosotros estamos ofertando y gracias a Dios ya hay un grupo de ingenieros que tuvieron experiencia en el CODEMO ofertando en el campo. Claro que hay agricultores que pueden pagar esa tecnología, esa transferencia de conocimientos. Ahí, pero la gran mayoría no puede. Entonces ahí es el alcalde, ahí tiene que intervenir el alcalde para que lo haga y le sale más barato que una de las fiestas enormes que celebran con cantantes de Puerto Rico, con orquestas de Santo Domingo, de República Dominicana estamos hablando, no de los Áchilas. Entonces imagínense ustedes, traen a bailarines, traen orquestas, se gastan $400,000 en las fiestas del pueblo. ¿Para qué? Una borrachera que al otro día se termina y se acabó. Los alcaldes no están para eso, los alcaldes tienen que reactivar la economía, tienen que preocuparse de la salud alternativa del pueblo, porque el pueblo ya la medicina no la van a tener a la disponibilidad, no la van a tener al alcance, porque la pobreza es extrema. La pobreza rural está ahí galopando en el agro. Estas son las cosas que yo hablo todo el tiempo, pero tengo que hablar con la verdad, pues compañeros y compañeras, la solución no está en la universidad, no, la universidad no tiene las soluciones. La universidad ni siquiera ha podido resolver sus problemas. Ahí está la universidad estafando a los estudiantes, les ha entregado títulos que no tienen ningún valor académico, científico y ahora legal, ningún valor. Se han graduado médicos, se han graduado odontólogos y las carreras son un poco de carreras que no están acreditadas. Dicen que la Universidad de Guayaquil, porque es una información que la manejan ahí escondida, como el pillo, agazapados, así la manejan. Dicen que la Universidad de Guayaquil apenas tiene acreditada la carrera de jurisprudencia y no sé qué otra más. Que el resto de carreras no están acreditados. Aparte de eso, porque no cumplen con el proceso, no cumplen con los requisitos, con los procedimientos que estableció el Consejo de Educación Superior hace como 10 años, ya 6 años, 8 años, yo qué sé. Esto fue en la época de Correa. Desde ahí quedaron establecidos unos parámetros y no los han cumplido la universidad porque es una universidad mediocre que no investiga nada, entonces no ha cumplido con los requisitos, no ha cumplido con los estándares establecidos. Entonces no ha podido acreditar la carrera y eso se llama estafa a los estudiantes, a la juventud, que claro, no reclaman nada porque los muchachos están vacíos, sin contenidos, no reclaman nada, no hay espíritu, no hay nada. Entonces los muchachos están con su título que no sirve y no vale para nada. Esa es la realidad, esa es la verdad. Esto a veces molesta, incomoda, pero es la realidad. Entonces, por eso es que la universidad no tiene moral para pronunciarse. Por eso no tiene moral para pronunciarse frente a la gravedad de los problemas que está viviendo el país. Ni siquiera se pronuncia. Ni siquiera dicen esta boca es mía. Ahora entiendo por qué. Ya entendemos. Sí, esa es la realidad. Entonces, imagínense ustedes todo lo que estamos viviendo en el país. Estamos prácticamente solos, al garete, al libre albedrío, de a lo que salga. Y así no se va a solucionar el problema del país. Y el presidente está escuchando a gente indecente, a gente indeseable. Ese pacto con Correa y con Nebot realmente a él lo perjudica porque ya hasta habla como Correa. Otra vez lo escuché decir, para que sufran los sufridores, igualito. Ya está atacando a las comunidades indígenas como lo hacía Correa, igualito. Ya está inventando
inventando o no, no sé, estoy especulando, no sé, tengo mis sospechas, tengo mis dudas. Si es un invento o no, eso tiene que determinarlo la justicia, pero a mí me queda la sospecha ya, yo especulo de que están inventando delitos que no se han cometido. O sea, la plena, hermanos y hermanas. Esta es una situación compleja la que estamos viviendo. La situación política del país es esa. Estamos siendo cogobernados por unas mafias políticas que están destruyendo Petroecuador, que están destruyendo CELEC, CENEL, CNT, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ¿cómo se abrevia? CONETEL, creo que se dice. Están destruyendo todo con el único ánimo, están destruyendo la seguridad social con el único ánimo de desprestigiar esas instituciones, liquidarlas, destruirlas, destrozarlas y luego con ese pretexto ponerlas a la venta. ¿Cuándo? En la reelección, en el 2025. Ahorita no va a ser eso, ahorita no, ese es el pacto. Ese es el pacto que hay que entender, hermanos y hermanas. Ese es el cogobierno que hay que entender. A estos Correa y Nebot no les interesa ganar la presidencia porque no van a ganar la presidencia con esos candidatos de a peseta que ponen. Ellos ya tienen el control del poder, lo tuvieron con Moreno, lo tuvieron con Lazo. Lazo lo dijo textualmente, dijo, yo no puedo votar a los correístas porque ellos son los que tienen la capacidad para dirigir el país, dijo, las instituciones del país. Yo no tengo gente, dijo, así lo dijo Lazo. Yo no tengo gente, dijo Lazo. Y exhibía un plan de seguridad que nunca nadie supo. Estamos acá como el plan Fénix, el plan Fénix, el plan Fénix y el plan Fénix, nadie sabe qué pasa. Y ya la violencia ya está otra vez, o sea, ¿qué? O sea, nosotros mismos nos vamos a autoengañar, o sea, el pueblo tiene que autoengañarse. Correa, Nebot y Novita, es la desgracia en este país, es un cogobierno. Y esa consulta popular que va a aprobar el pueblo, cuando vayan las preguntas a la Asamblea Nacional, harán exactamente lo que han hecho ahora, o sea, aprobar mamotretos, aprobar mamarrachadas de leyes, como las que han aprobado. La ley del IVA del 15% es inconstitucional. No la trataron en la Asamblea y el presidente la votó y le fijó el 15%. Fíjese usted, todo es inconstitucional. Inconstitucional la aprobación de la ley en la Asamblea e inconstitucional el veto del presidente. Es inconstitucional. Dejamos sentado un precedente. Ya la Cámara de Comercio de Guayaquil, cumpliendo con un requisito y seguramente extorsionando al presidente para presionar al presidente, ya mandaron a la Corte Constitucional solicitando la inconstitucionalidad, solicitando el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero ya tienen amarrado todo para que la Corte Constitucional se pronuncie después de 2 años. Fíjense ustedes, y los cojudos vamos a estar pagando nosotros ilegalmente de nuestro bolsillo, nos meten la mano para sacarnos el 15%, los 2.000 millones que faltan nos van a sacar a nosotros. Y ojo, en el presupuesto actual, como lo he dicho tantas veces, ahí no hay financiamiento para nada y hay un déficit de más de 5.000 y pico de millones de dólares. 5.000 millones de dólares. ¿Y sabe quién va a pagar ese déficit? ¿Sabe quién lo va a pagar? Pues sentido común, razonamiento lógico. Nosotros, con más impuestos, nos van a clavar más impuestos y más impuestos. Y saldrán los becerros de oro de Guayaquil a decir, no más impuestos, Guayaquil no paga impuestos, nosotros estamos contra los impuestos. Mentira, falso, bocones, hipócritas. Se dan la media vuelta y ahí hacen aprobar la ley. Y entra por el ministerio de la ley, punto, se acabó. Y la más se saca la vuelta. Así nos ven la cara de cojudo. Y el otro dice, han destruido mi patria. ¿Cuál patria? Pues si te la robaste, ¿qué patria vas a destruir? Pues ¿qué patria tuya? ¿Qué patria tuya? Tú no tienes patria. Apátrida. No tienes patria. Y si te han destrozado, patria mía. Si el que se la robó fue él, el que inició el robo, el saqueo, el asalto grande, es él. Fíjense ustedes. Y sí que los ecuatorianos, ¿qué somos? ¿Qué somos?
Nosotros en el campo, cuando nuestros padres estaban bravos y nosotros no entendíamos una disposición que nos daban, nos decían, ve, tapudo, sacúdete, carajo, tapudo, nos decían, tapudo, o sea, tapudo, que estábamos tapados el cerebro y no entendíamos nada. ¿Sí? Yo recuerdo a mi papá que así nos decía, ve, carajo, ve, no seas tapudo. ¿Sí? Tapudo nos decía. Yo me acuerdo. Entonces estamos actuando muy mal como sociedad, como ecuatorianos. Tenemos que sacudirnos, hermanos y hermanas, porque ya no hay otra patria. Esta es la única que tenemos y ya la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Prácticamente está perdida. Yo difícilmente, yo no me meto, como decía, yo no me meto con los grupos delincuenciales organizados. Yo no hablo mal de ellos, no hablo nada, porque ellos son consecuencia de todo lo que han hecho estas mafias políticas. Ellos son los culpables, ellos. Y las oligarquías corruptas, porque esas mafias políticas están al servicio de las oligarquías corruptas para que esos empresarios malos ecuatorianos, malos empresarios se roben la plata en Petroecuador, nos roben en CENEL, en CNT, en todas partes nos roban. Claro, esas son las oligarquías corruptas que están al servicio, las mafias políticas están al servicio de esas oligarquías corruptas, pero también del crimen organizado, del crimen organizado. Por primera vez, eso no se sabía, porque las oligarquías corruptas han gobernado este país todo el tiempo. Son las que ponen superintendente de banco, superintendente de compañías, ponen ministro de Agricultura, ministro de Comercio Exterior, todo lo manejan ellos, todo. Es el gobierno de ellos, de todos los gobiernos. Correa fue servil a las oligarquías corruptas, Correa fue servil, trabajó para ellos. Aquí no ha habido nunca ningún gobierno de derecha, de izquierda, nunca ha habido ningún gobierno socialista, nunca. Allá los tontos que repiten, los que no saben repiten, oyen una cosa y repiten. Aquí no ha habido ningún gobierno socialista, aquí no ha habido ningún gobierno de izquierda, aquí ha estado gobernando desde hace 200 años la misma oligarquía. Cuando Alfaro les pegó un estremezón, los mataron. Lo mandaron a matar porque Alfaro los estremeció. ¿Sí? Esa es la realidad, está. Yo les recomiendo que lean la historia del Ecuador de Jorge Villacrés Moscoso. 5 tomos leí yo, no sé si había un sexto. Ahí está la historia, la verdadera historia del Ecuador. Lean Alfredo Pareja Díez Canseca, La Hoguera Bárbara, ahí está narrada la oligarquía. Lean. Es importante que ahora en estos temas ahora en este tiempo de reflexión, de meditación, que nos acercamos a la Semana Mayor, a la Semana Grande, leamos Los que se van, de Enrique Gil Gilbert. Ahí está. Porque en esa época de los 1930 fue la época más brillante de la literatura ecuatoriana. Y se escribió sobre el Montubio ecuatoriano, sobre el Montubio de la costa, sobre el Montubio del litoral. Por eso me decía mi amigo Guido Garay viejito ya de los 90 y pico de años, lo invitábamos a los actos nuestros para que nos dé un poco de cultura. Él decía, a mí me dijo una vez, varias veces me dijo, yo sostuve la montuviada, me decía. O sea, él, don Guido, yo sostuve la montuviada hasta que tú llegues. Ahora te la entrego. En el Codemó estuvo varias veces cantando, divirtiéndose con nosotros, contándonos las anécdotas, don Guido Garay. Ahí están las fotografías, ahí están. Incluso él falleció porque le gustaba tomar. Llegó un día, lo llevó, como tantas veces iba en un taxi que muy gentilmente algún compañero se ofrecía, Artemio Quindi lo llevaba a don Guido. Y en el Codemó estuvo la última vez, a los 4 días falleció. Le hizo mal esos traguitos de guanchaca que se tomó. Nosotros nos cuidábamos que no tome, pero él era necio. Dice, no, carajo, yo soy Montubio y tomo. Y tomaba. Don Guido Garay. Entonces hay que leer, hermanos. Aprovechen para leer a Enrique Gil Gilbert, a Demetrio Aguilera Malta, a Alfredo Pareja Díez Canseco, a José de la Cuadra, a Joaquín Gallegos Lara. Hay tantas cosas propias de nosotros.
a la costa, ese libro de Luisa Martínez. Yo siempre me acuerdo de mis abuelos cuando llegaron a la costa. Imagínense ustedes cómo habrá sido en esa época que los serranos eran acusados de ser los que mataron a Alfaro en la costa. Imagínense los serranitos de mis abuelos, porque Buenaño viene de Tungurahua, viene de Cotopaxi, de allá. Llegaron acá a Manabí, entraron por el río, por las aguas, se viajaba antes y entraron allá a las selvas de Guale, allá. De allá vienen mis raíces de Guale, Montubias de Guale, ¿sí? De los Martillo, de los Morán, de los Magallanes, de toda esa gente. De ahí vienen nuestros ancestros. Así que, hermanos y hermanas, estamos viviendo una situación compleja, difícil, pero nosotros debemos poner nuestra parte. Sí se puede salir de esta crisis. Yo tampoco me le cargo a los narcos, a los exportadores de cocaína, tampoco me les cargo porque ellos realmente es otro tema muy profundo. Aquí, no se dejen confundir, quien nos está haciendo daño aquí son esas mafias políticas que involucraron y controlan a esos grupos delincuenciales que están enquistados en el poder del Estado. Ahí, eso. Están en el IES, están en todas partes. Y están al servicio, obviamente, del narco y al servicio del crimen organizado, no al servicio del pueblo. ¿Quiénes son los culpables? Esos son los culpables. Esos. Busquen a esas mafias políticas. Ellos son los culpables. Entonces la solución no está en ellos. La solución no son ellos. La solución jamás serán ellos. Jamás. Porque son los que nos robaron, nos saquearon, nos han metido en esto, nos han convertido en narcoestados. ¿Qué solución pueden ser ellos? ¿Ok? Así que, hermanos y hermanas, pues disfrutemos estos días de reflexión, de meditación. Dediquémonos a pensar por qué seguir insistiendo en adorar becerros. ¿Por qué seguir insistiendo en adorar ídolos de barro? ¿Por qué nos ponen a discutir, perdónenme, tonterías, adefesios, mamarrachadas, cuando los problemas del país son otros? Nos ponen a discutir que los sueldos dorados, nos ponen a discutir sobre si el presidente se pegó la borrachera o no, nos ponen a discutir sobre pendejadas, como decimos los montubios, y no la realidad que estamos viviendo el país. No han desalojado a las mafias que están en el poder, y mientras las mafias sigan en la asamblea, sigan en la justicia, sigan en las instituciones públicas, no hay salida. Así que eso es lo que hay que hacer. Hay que exigirle al presidente. Si ven esos jóvenes, esos jovencitos que están de jueces, que han hecho horrores, atrocidades, esos jovencitos vienen de esas mafias que enquistaron en la justicia ecuatoriana y los hicieron después jueces en la época de Gustavo Yal. Así de sencillo. Así que, hermanos y hermanas, pues ha sido un gusto saludarlos. Gracias por habernos escuchado y que tengan pues unas fiestas tranquilas, unas fiestas llenas de paz, de reflexión, de meditación y más que todo de pensar que somos ecuatorianos, que somos padres de familia, que tenemos nuestros hijos, que tenemos nuestra patria y que debemos de hacer algo por ella. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¡Viva la patria, carajo! La Semana Santa es un tiempo sagrado para meditar los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Inicia con el Domingo de Ramos, con el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y termina con la vigilia pascual del sábado, con el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, en el tríodo pascual del jueves al sábado, junto con celebrar el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo, hacemos memoria también de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio y de la institución de la caridad en el rito del lavatorio de los pies. Por último, junto con celebrar la Pascua de Jesús, somos invitados a profundizar nuestro propio itinerario espiritual hacia nuestra Pascua definitiva, es decir, el día de nuestra muerte. De modo que ya desde ahora profundicemos nuestra experiencia cristiana al punto de expresarla, manifestarla en una vida resucitada. Es decir, siempre agradecidos,
siendo verdaderos ciudadanos en esta tierra en consonancia con el mundo celeste y en comunión con aquel que nos amó hasta el extremo en la cruz. Vivamos esta Semana Santa como una gracia para madurar nuestra experiencia cristiana, para madurar nuestra fe, y como el grano de trigo que cae en tierra y debe morir para dar fruto, seamos verdaderos discípulos de Jesús, sin temor a dar la vida, sin temor de abrazar la cruz, porque solo en la fe de Jesús alcanzaremos nuestra verdadera resurrección. Feliz Semana Santa. Bendiciones. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, se ve en el campo sembrando, feliz el agricultor, hasta que llegue la hora de regresar a su casa, donde lo espera su amada madre e hijos también. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que Quinmo TV Radio Digital no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Son de responsabilidad de quienes la emiten. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quinmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quinmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.